Y tenemos un gran privilegio, el de ir a la palabra del Señor, el poder aprender de lo que Él quiere enseñarnos. Y estamos como iglesia aprendiendo de una temática tremendamente necesaria de conocer, de asimilar. Cuando usted ve la iglesia de los Corintios, usted ve una iglesia que evidentemente está enfrentando diferentes situaciones en donde toda la impresión que nos deja es que no hay muchas cosas buenas que pueden ser rescatadas o consideradas allá. Es porque de alguna u otra forma Pablo se encarga a través del contenido de esta epístola de animarles al cambio, de animarles a enfrentar las situaciones de una manera distinta a como muchas veces las están enfrentando. Pero cuando realmente miras todo el libro desde la perspectiva correcta, desde lo que implica el hecho de saber que ellos no tenían, como tú y yo, toda la Biblia ya completa. Estamos hablando de una iglesia de la primera etapa del crecimiento y la fundación de la iglesia de Cristo. Cuando notas que están esmerados en querer saber cómo actuar, independiente de que han errado en muchas situaciones y por lo tanto le escriben a Pablo para buscar respuestas a ciertas interrogantes que ellos tienen. Por cierto que hay algo allá que tú sabes, te hace entender por qué Dios comienza, por qué Pablo en particular comienza esta epístola con tantas expectativas, con tanta convicción de que realmente ellos van a tomar las decisiones correctas, que ellos van a reaccionar frente a aquello que no han hecho bien. Y naturalmente cuando miras cómo avanza el libro, te das cuenta cómo Pablo se encarga de tratar desde aquellas cosas más generales hasta aquellas específicas y particulares. La sección que hemos visto desde el capítulo 7 en adelante ha implicado respuestas de Pablo a preguntas que los hermanos le formularon. Y cuando llegamos particularmente a este punto del capítulo 11, vemos cómo Pablo se enfoca directamente en lo que es la práctica de la iglesia, cómo debe llevarse a cabo el culto, es decir, general, cómo debe tener la iglesia en plena conciencia cuáles son las normativas, cuáles son las actitudes, cuáles son los roles específicos que deben funcionar coordinadamente para que la iglesia de Cristo pueda dar honra a su Señor, honra a su Salvador. En particular, cuando avanzamos del capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el 16, lo que tenemos allá es el desafío de Pablo de enseñarles a ellos sobre los roles y las relaciones dentro de lo que significa la iglesia local entre hombres y mujeres. Por cierto, la enseñanza que está tratando con ellos tiene implicación amplia para lo que es la relación matrimonial, para lo que es la asimilación de aquellos asuntos que debemos tener muy presentes, sea hombre o sea mujer, pero la implicación directa, naturalmente, está apuntando a cómo ellos deben proceder, cómo ellos deben actuar. Ahora, la semana recién pasada comenzamos esta porción específica y lo que hicimos fue tratar de trazar a través del principio específico revelado allá por Pablo en el versículo 2 sobre aquellos asuntos que eran necesarios que tuviesen bien presente. Hay un orden establecido de parte de Dios que tiene que ser asimilado. Un orden que, por cierto, tiene un ejemplo práctico en la misma Trinidad, en la relación particular de Cristo con el Padre, y que, por cierto, nos convoca, nos conmueve y nos hace pensar cómo nosotros estamos siendo consistentes o coherentes con aquello. Ahora permítanme comenzar así. Desde el origen del universo es imposible abstraernos de algunos asuntos que son francamente impresionantes. Hay una correlación preciosa en todo aquello que es creado, que ha sido creado por nuestro buen Dios. La Biblia comienza con la revelación específica señalando en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis lo siguiente. En el principio creó Dios, note, los cielos y la tierra. Y desde allí hay una serie de pares que tú puedes estar viendo a lo largo del capítulo 1 que nos hablan de diferencias, pero idoneidades que son manifestadas entre sí. A los cielos y la tierra, descritas allá en el versículo 1, tú puedes ver que el relato divino habla del sol y la luna, habla de la tarde y la mañana, o la noche, habla del mar y la tierra seca. Por cierto, todo aquello funcionando en perfecta armonía. Complementarios, pero no intercambiables. Y de pronto, mientras observas todo aquello que está pasando y que está avanzando en el libro de Génesis, una pareja más,
la pareja por excelencia. Hablamos del hombre y la mujer. Y allí, Adán y Eva, creados iguales según la imagen de Dios y por lo mismo valiosos en dignidad, pero con diferencias, no para discutir quién es el mejor entre ellos, sino más bien para gozar de lo que significa la maravilla de la complementación. Ahora están siendo creados y siendo impulsados a llevar adelante aquello que Dios ha trazado. La Biblia nos enseña que Adán fue creado primero, pero el punto no es que lo primero es mejor, como muchas veces algunas personas quisieran asumir. De hecho, de ser así, estaríamos ignorando que Adán fue creado después de las plantas y de los pájaros. El orden que está siendo establecido en lo que significa la conformación primaria de Adán nos habla de responsabilidad. Y la Biblia se encarga de darnos gran luz sobre lo que aquello implica. Adán tenía, entre otras tareas, la misión específica de estar atento, de preservar la santidad del huerto. De hecho, Dios ordenó únicamente a Adán, mientras él está allá en una situación todavía de soledad, básicamente que del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberían comer. El hombre entonces era responsable de administrar aquel mandamiento y naturalmente tenía que preservar los límites morales que aquella tierra que había sido creada por Dios debía establecer, debía preservar. Su obediencia a esta tarea iba a significar, por un lado, tremenda bendición, pero también debemos saber que su desobediencia iba a implicar la muerte. Por lo tanto, las demandas de su liderazgo no son menores, hay una responsabilidad latente que él debe llevar adelante y desde el inicio son claramente establecidas y cifradas por nuestro Dios. Dios entonces forma a Adán primero, pero deja muy en claro que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, de ahí en adelante, Dios se encarga de hacerle notar a Adán la necesidad específica que no podía haber sido llenada con absolutamente nada. Y Eva, finalmente es formada. Dios señala, una vez que le forma, que el propósito particular de aquello tenía que ver con ser una ayuda idónea para su marido. Y ayuda mucho saber que nunca debes ver los conceptos establecidos allá bajo tu propio prisma o prejuicio natural, sino a partir de lo que es la enseñanza escritural en su propio contexto. Para un Dios santo, haciendo una creación que claramente refleja lo que significa su propio carácter. La idea de ayuda no es la lógica de alguien inferior, sino más bien alguien que es equivalente, alguien que es complementaria. De hecho, vale la pena asumir el hecho de que Dios mismo se refiere así como nuestro ayudador. Por lo tanto, mal nuestro Dios quisiera de alguna manera poner el concepto de ayuda como algo que debe ser despreciado, sino más bien como algo que es tremendamente necesario, fundamental para poder avanzar de buena manera. El concepto idóneo comunica una idea muy interesante del original. La idea es básicamente lo que falta para ser completo. Y tiene mucho sentido que eso se enmarque, sobre todo lo que tiene que ver con la conformación de Eva, a partir de una parte del cuerpo de Adán que había sido quitada, haciendo muy obvio, muy evidente que algo faltaba, que algo era necesario. Adán fue formado primero, lo que implica sin duda alguna responsabilidad, lo que implica sin duda alguna liderazgo. Y Eva fue creado después de Adán para ser su ayudante, fue diseñada específicamente para seguir el liderazgo de su esposo, para vivir de sus provisiones, para encontrar a través de lo que significaba su esposo seguridad, ánimo, aliento. Las diferencias del diseño que Dios estableció desde el origen tenían un propósito claro, de evidenciar, por cierto, la sabiduría divina que claramente saltaba a la vista y mostrar cómo aquellas diferencias en la composición de Adán y Eva potenciaban una unidad virtuosa. Adán entendió tan bien este sentido de interdependencia que tendría con su esposa Eva, que su expresión al conocerla hizo notorio específicamente aquello.
De hecho, acostumbrado a poner nombres, que había sido parte de las tareas que Dios le había asignado, no encuentra nada mejor que ponerle inmediatamente allá un título a su mujer. La expresión de ella, o de él en este caso es, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y la traducción nos ayuda en este caso particular, es porque lo que está haciendo Adán aquí es utilizar una palabra en hebreo, sabemos, para varón, ish, dándole un sentido ahora particular, único, hacia la mujer, poniendo la A al final, isha, básicamente con eso, haciendo un reconocimiento verbal de algo tremendamente importante. Eso que nos dice de que hay una relación, hay una unidad, hay una conexión que se lleva adelante de manera irreversible hacia la mujer. Y todo eso, obviamente, expresando el entendimiento de él, de la maravilla de lo que es esta interdependencia que podía disfrutar. Entender esa idea de Adán es lo que nos da mucho sentido cuando más adelante en nuestro estudio del capítulo 11 de los Corintios y en el versículo 11 y 12 leamos la siguiente declaración. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo nota procede de Dios. La interdependencia del hombre y la mujer es designio divino. De hecho, cuando mira todo aquello, te das cuenta que no puedes hacer mucho más que reconocer al Señor. El relato de Génesis nos muestra cómo hay funciones particulares que cada uno debía cumplir y cómo aquellas funciones resaltan la necesidad que tiene el uno del otro. De hecho, no pasa mucho para que Dios mismo se encargue de establecer tareas que ellos debían cumplir. Dice el texto allá en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva tenían un rol sobre la creación. El hombre y la mujer, tal como nos enseña el primer capítulo de la Biblia, no son existente producto de una construcción social, sino que existen por medio de una realidad biológica establecida por Dios y avanzan en consistencia con lo que significa esa propia realidad. Los términos fructificar, multiplicarse y llenar la tierra básicamente demuestran allá que hay diferencias biológicas en ellos, como también particularidades específicas en sus cuerpos que tienen que ser complementarios. Dios designa, por lo tanto, un sistema de procreación que requiere dos cuerpos para ser uno, y eso es algo francamente precioso a la luz de lo que significa la maravilla de la creación de nuestro Dios. Pero los varones y mujeres tienen muchas más diferencias físicas que van más allá de la anatomía reproductiva. La mayoría de ellas son resultado de lo que significa el propio diseño que Dios generó. Hay diferencias en las hormonas, como la testosterona, y usted conocerá ya la idea del estrógeno, la progesterona, y sus niveles que están determinados básicamente por los distintos cromosomas implicados allá. Las mujeres convierten más la energía en grasa almacenada y los varones proporcionan, básicamente, o de manera proporcional, básicamente convierten más la grasa en musculatura. Y aunque a muchas mujeres no les gusta aquella declaración, lo cierto es que la generación de mayor grasa corporal, muy interesante, hay estudios que señalan, ayudan para preparar el cuerpo para la fecundación, el desarrollo fetal y la lactancia. Los varones tienen más glóbulos rojos y factores de coagulación, y eso ayuda de alguna manera a entender por qué los varones tienen una predisposición mayor a las actividades de riesgo. Las mujeres, por otro lado, tienen más glóbulos blancos que producen anticuerpos mucho más rápido, que permiten que se enfermen con menos frecuencia. Eso podría explicar en parte por qué los hombres tenemos esos resfríos con tintes mortales. El mandato que Dios se encarga de dar acerca de llenar la tierra y sojuzgarla se aplica a ambos sexos. Pero cada uno debe ser consistente con el diseño divino para llevar adelante la tarea.
para cumplir específicamente aquello que Dios ha trazado. Evidentemente el hombre, dotado de mayor fuerza física, está equipado especialmente para cultivar la tierra, para encargarse de todo aquello que tiene que ver con el esfuerzo duro. Precisamente allí apuntó Dios cuando se encargó de darle consecuencia a su pecado. La mujer, por otro lado, siendo diseñada y dotada con capacidades para nutrir una nueva vida, está equipada especialmente para llenar la tierra y atender los aspectos comunitarios dentro del huerto. Por lo tanto, Dios nos hace iguales en dignidad por creación. Sabemos que en Cristo, naturalmente, tal como la Biblia nos enseña, no hay diferencia. Mujeres y hombres somos vistos con la misma importancia ante los ojos de nuestro Padre Celestial, pero somos diferentes. Y eso hace que nuestra unión y nuestra necesidad el uno del otro sea francamente preciosa. Adán era el responsable de proveer liderazgo, servicio, cuidado, promover la santidad en el huerto, y Eva debía ser la mejor ayuda y socia en aquellas tareas asignadas. Pero, lamentablemente, el pecado apareció. Y aunque muchas personas quisieran señalar en la actualidad que es el pecado lo que en la práctica estableció esta diferencia entre uno y otro, tal como hemos tomado algunos minutos para considerar simplemente algunos detalles, las diferencias fueron trazadas desde el principio con propósitos santos, propósitos perfectos, que tenían que ver particularmente con cumplir las tareas que Dios señalaba. De hecho, llama la atención que aún en el pecado específico, cuando Eva es tentada por la serpiente y comete allá en primer lugar aquella falta, es a Adán a quien Dios habla primero. Y le dice en Génesis capítulo 3, versículo 9, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque Adán era el encargado de cuidar, el encargado de proteger. Él era el responsable, él debía velar por lo que significaba el cumplimiento obediente de la palabra en él y, por cierto, en su esposa Eva. Y eso era de vital importancia, ya que tanto antes como después del pecado, Dios había determinado quién sería el responsable, quién debía llevar las normas de autoridad, quién debía, a través de su ejemplo, servicio y entrega, proteger, cuidar y alentar a su esposa. El pecado, por cierto, distorsionó su liderazgo. El pecado, por cierto, distorsionó la maravilla de la ayuda que la esposa podría hacer para su esposo, pero no por distorsionarlo. El hombre deja de tener responsabilidades para con Dios y desafíos de vivir en coherencia con lo que fue su conformación. Mis hermanos, cuando miramos el Antiguo Testamento, nos sorprende notar que los líderes del pueblo de Dios tenían ciertas particularidades, pero una que resalta por sobre todas tiene que ver con aquello que es lo que Dios estableció desde el comienzo. Ves particularmente varones. Y podríamos hablar de los patriarcas, y ya tienes a Abraham, tienes allá a Isaac, tienes a Jacob, hombres claramente pecadores, pero que tenían la responsabilidad de proveer seguridad, ayuda, bienestar a sus familias. Luego ves a los líderes del Éxodo y tienes a Moisés, tienes a Aarón, tienes allá particularmente a Josué. Y todo el sistema de gobierno y de adoración que Dios trazó para el pueblo de Israel. De pronto llegas a Éxodo capítulo 18 y ves una gran cantidad de varones sirviendo bajo el liderazgo de Moisés. Otra vez, todos hombres. Los sacerdotes y levitas, todos hombres. Los jueces, todos hombres, con una excepción. Todos los profetas, escritores de los libros, hombres. Y es que cuando vives conforme al diseño divino, naturalmente te das cuenta, cada uno entregado a la gracia del Señor, viviendo conforme a lo que Él trazó, puede llevar adelante tareas particulares. Y no te abstraes, si eres varón, de tener que asumir ciertas responsabilidades. Pero ¿qué hacemos con las excepciones? Es decir, eventualmente podrías considerar que en algunos de los casos que acabas de mencionar, pastor, hay algunas mujeres dentro del relato bíblico. Bueno, debería decir algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, Débora, como jueza, no ejercía una función militar, pero acompañó a Baruc cuando éste se consideró incapaz de ir solo a la batalla, tal como señala Jueces capítulo 4, versículo 8. La Biblia describe que fue vergonzoso para Baruc
que su enemigo fuese y terminase de ser ejecutado por mano de una mujer, es porque él no estuvo dispuesto a hacer precisamente lo que le correspondía. Una cosa interesante es que los libertadores eran básicamente, los jueces eran básicamente libertadores usados por Dios, libertadores nacionales, no tanto oficiales en un sentido formal, con autoridad constituida. Sabemos que varias mujeres profetizaron en el Antiguo Testamento. Entre ellas tienes a María, la hermana de Moisés, tienes a Débora, tienes a Hulda. Y naturalmente celebramos lo que significó su función dada por Dios, pero también señalamos que cuando miras el relato bíblico te das cuenta que no poseían la autoridad institucional y no ejercían la misma clase de ministerio público, que muchos de sus colegas masculinos llevaron adelante. Tú podrías decir que Esther fue una reina, pero lo cierto es que no era la monarca que gobernaba y de hecho no presidía sobre Israel. Y de pronto podrías decir, pero hubo una reina sobre Israel, sí, se llamaba Atalía. Fue la única mujer que se sentó en el trono para reinar sobre Israel, pero se eligió reina no por elección ni unción divina, sino que asesinando a todos los herederos del trono, según narra 2 de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando Joás, el heredero legítimo, se revela más adelante, la Biblia dice que Atalía fue depuesta y ejecutada. Dicho eso, creo que vale la pena hacer menciones específicas de que la norma, de lo que significa la consistencia, de lo que es el desarrollo, el diseño dado por Dios para lo que implica el llevar adelante tareas de responsabilidad, pueden ser claramente vistas si tú sigues allá una lógica literal de la Escritura. Ahora, dicho eso, también debería ser explícito para mencionar que las mujeres piadosas se describen en las Escrituras ampliamente como tremendas ayudas para los hombres. Y puedes pensar rápidamente en Sara, en Rebeca, en Raquel, en Lea, en Rahab, en Débora, Abigail, Ruth, etcétera, etcétera, etcétera. Pecadoras, por cierto, pero sin embargo, buenos ejemplos de influencia positiva. Sara fue ejemplo de respeto a su marido, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Rahab escondió a estos hombres espías, le salvó la vida, Jueces capítulo 2 o Josué capítulo 2. Débora alentó las determinaciones de Barak, Jueces capítulo 4. Ruth convenció a Boaz de que la protegiera, Ruth 3. Abigail trató con amabilidad a David al tiempo que le pidió perdón por la necesidad de su marido, 1 de Samuel, capítulo 25. Esther arriesgó su vida e intervino para revelar a su esposo la verdadera amenaza en el reino, Esther capítulo 7. Y es increíble cómo puedes llegar a ver cada uno de estos casos viviendo en coherencia con el diseño divino, con la ayuda inteligente que Dios le permite ser. Y es que cuando vives conforme a lo que Dios trazó, todo funciona mejor. Todo funciona mejor. Y por cierto, creo que vale la pena mencionar también que hay mujeres impías que influyen para mal en los hombres y por cierto hay hombres impíos que maltratan a las mujeres. Y allá el listado también se hace tremendamente amplio. De hecho, puedes pensar, por ejemplo, en todos aquellos nombres en la Biblia que no usarías para tus hijos. Y allá tienes, por ejemplo, Jezabel llevando a Acán a cometer una y más iniquidad. Piensa en Dalila seduciendo a Sansón. Piensa en Mical reprochando a David por su adoración espontánea. Piensa en hombres que maltrataron terriblemente a mujeres, como los hombres que hicieron tanto daño a Dina, a Betsabé, a Tamar, a las hijas de Lot, la hija de Jefté, etc. Ejemplos que nos muestran no que el diseño divino es incorrecto, sino que hay un peligro latente cuando no estás dispuesto a vivir conforme al diseño correcto. Dios estableció roles, Dios estableció diferencias, que no hace que quien la viva sea superior al otro, sino más bien alguien absolutamente útil cuando está dispuesto a ser consistente con ellas para servir correctamente a otro. Y vale la pena que asumas que si eres un hombre, debes vivir conforme al privilegio de ser responsable, guiar en amor a tu esposa, no evitando ser explícito de las diferencias. Y si eres mujer, no dudes de vivir conforme al privilegio de ser ayuda, complemento perfecto, y goces
de la voluntaria subordinación que te otorga protección y seguridad en el hombre. Queridos, con eso en mente, acompáñenme a la primera epístola de Pablo, la primera a los Corintios. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 16. La palabra del Señor dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo, es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Acompáñeme en oración. Dios y Padre amado, necesitamos de usted, queremos rogar de su ayuda, su dirección. Queremos trazar tu palabra con fidelidad y sabemos, Señor, que es imposible en nosotros mismos. Por lo tanto, agradecemos la obra del Espíritu Santo, agradecemos tener su verdad, Señor, en nuestras manos y agradecemos, Señor, también la paciencia, su misericordia, la oportunidad permanente que nos das de poder mirar tu verdad, Señor, y poder alinearnos con ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La semana recién pasada nosotros pudimos aprender sobre el principio declarado. Este se sostenía en el versículo 3 de 1 Corintios 11. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y Pablo decide asentar en estas convicciones acá manifestadas aquello que será desglosado de manera práctica a través del resto del relato. Pablo sabe que llega el momento en que los corintios deben darse cuenta de algunos asuntos que hasta este momento no habían aprendido aún de Pablo y que tiene que ver sobre el principio de la subordinación voluntaria y de la autoridad que Dios diseñó para hombre y para mujer. Ayuda mucho señalar al respecto que naturalmente todo eso está sostenido desde el propio origen de Dios, tal como hemos mencionado allá, pero es muy importante saber que así como fue sostenido al principio y está siendo preservado en el tiempo bíblico, naturalmente es algo que con mucha fuerza nosotros también debemos estar dispuestos a enfatizar en nuestra propia vida, enfatizar en nuestra propia realidad. Y notemos cómo Pablo lo enseña. Él menciona, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y vale la pena mencionar, hacerles recordar, cabeza nos habla de autoridad. Sabemos que la cabeza dentro del cuerpo es una referencia clara aquella parte del cuerpo que gobierna, que dirige, que tiene, por cierto, gran grado de responsabilidad. Y esa figura de cabeza es utilizada entonces en tres usos particulares. Cristo es la cabeza o autoridad de todo varón, el varón es la cabeza o autoridad de la mujer y Dios la cabeza o autoridad de Cristo. Hay varias verdades importantes que emergen de versículos como estos que naturalmente no dejamos pasar la semana pasada y que simplemente quiero mencionar algunas para el recordatorio de lo que viene.
En primer lugar, el texto señala que Cristo es cabeza de todo varón. Él es el Señor y no tenemos escapatoria de eso. No te mandas solo, no me mando solo. Hay un Señor que está por sobre nosotros, que determina cuáles son las maneras que debemos llevar adelante, la forma en cómo debemos modelar nuestro propio rol, siguiendo su propio ejemplo. No es casualidad que vez tras vez notas a lo largo de la Escritura cómo el ejemplo modelador de Jesucristo nos enseña las maneras en cómo debemos tratar a nuestras esposas, así como Cristo trató a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, cómo debemos amar, así como Cristo nos amó, cómo debemos perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Y allí, con aquella noción claramente establecida, puede sostener correctamente el segundo aspecto descrito en el relato, que señala que el varón es cabeza o autoridad de la mujer. Es que, por cierto, si tienes el mejor referente en Jesucristo, es que, por cierto, si has aprendido correctamente lo que Dios espera, no será difícil que puedas llevar adelante de buena manera aquello que ha sido trazado por nuestro Dios. Note eso. Vale la pena ser claros en esto. No es la mujer, es el varón, el que fue diseñado desde el comienzo para asumir esta tremenda responsabilidad. La Biblia es muy clara en la asignación de lo que significa ser cabeza en la familia. Y es el esposo, no es la esposa, el que debe llevar adelante esta tarea. La responsabilidad es de enseñanza, la responsabilidad de mantener la santidad, la moralidad, la convicción por lo que significa la verdad. Es algo que francamente, tal como Adán recibió en el origen, el hombre sigue siendo responsable de trazar. No es casualidad que en Efesios 5 se describa que el esposo debe lavar a su esposa por medio de la palabra para que sea santificada y se presente sin mancha, así como la iglesia se va a presentar sin mancha ante Cristo. Hombres que no están asumiendo aquella responsabilidad, están abdicando del propósito principal que Dios está asignándole la tarea de ser un esposo, de ser un varón. Y particularmente frente a aquella realidad, difícilmente vas a encontrar sentido a una vida en la cual estás desconociendo precisamente el sentido que Dios quiere darte para avanzar. Los hombres, por regla general, son más fuertes que las mujeres. Recordamos que somos vasos frágiles, pero la mujer es descrita en la Biblia como un vaso más frágil. Por lo tanto, somos responsables de llevar el peso, la carga, de sostener y sustentar a nuestras familias, así como sostenemos nuestros propios cuerpos, como dice Efesios capítulo 5. Y somos responsables del cuidado, la protección y la provisión y de hacer todo lo necesario para dar a quienes están bajo nuestro cargo aquello que Dios espera que les demos. Pero en tercer lugar, nota, hay algo muy interesante, hay una frase allá que llama mucho la atención. Dios es la cabeza, autoridad de Cristo. Y de pronto allá muchas luchas con respecto a por qué pasa eso si la Biblia enseña que en la deidad hay una misma esencia. Y bueno, lo cierto es que es así. Cuando hablamos de deidad, tanto Cristo como el Padre comparten la misma esencia, gozan de lo que significa la misma dignidad. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él y el Padre uno son. Pero lo cierto es que hay una realidad de Jesucristo como Hijo, que voluntariamente está dispuesta a ponerse en subordinación al Padre. Y eso es fantástico. Él está dispuesto voluntariamente a ponerse bajo la autoridad del Padre, a hacer específicamente lo que el Padre ha determinado, a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, a señalar vez tras vez que su compromiso estaba con el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial. Y hermanos, con eso tenemos lecciones que son trascendentes. Por diseño propio de Dios, el Hijo se somete al liderazgo del Padre. El papel del Hijo en ningún sentido es un papel menor, simplemente es un papel diferente, con propósitos establecidos, con asuntos que son preciosos en cuanto a lo que implica definir bien la diferencia, que no significa desigualdad. Los diferentes roles para hombres y mujeres dentro del pacto del matrimonio no implican desigualdad en cuanto a los sexos. La deidad de Cristo no está siendo disminuida por someterse al Padre. Del mismo modo, el valor,
la valía de la esposa no disminuyen ni un céntimo, nada, por su sumisión y su disposición voluntaria a ponerse bajo el cuidado de su esposo. Las esposas no son de ninguna manera inferior a sus maridos, a pesar de que Dios ha distribuido en esposos y esposas diferentes funciones. Los dos son una sola carne, los dos poseen la misma dignidad. Eso significa entonces que debemos comprender que estas relaciones de liderazgo son similares entre sí en al menos aspectos que son absolutamente claves. Designan relaciones de autoridad y sumisión. Y probablemente una buena ilustración que yo podría compartir con ustedes tiene que ver con la lógica militar de entendimiento de subordinación. Tú puedes ver una persona que es igualmente digna a otra, es decir, es una realidad bíblica, creados conforme a la imagen de Dios. Pero lo cierto es que puedes tener una persona que está en un rango más bajo que el otro y que asume voluntariamente asumir, reconocer, vivir en coherencia con lo que eso implica. Y eso es algo increíble. Una ilustración preciosa de cómo Dios espera que realmente funcionemos. No es deshonra para un hombre someterse completamente a su cabeza, que es Cristo. No es deshonra para una mujer poder disfrutar de lo que significa estar bajo el cuidado y la autoridad de su esposo. Cuando los hombres y las mujeres se niegan a aceptar sus papeles ordenados por Dios, la iglesia, la familia y la comunidad socava el diseño fundamental del Señor. Enfrentan los costos de todo lo que eso implica. Dicho eso, tienes en segundo aspecto el principio demostrado. Y allá nos vamos a detener en esta ocasión. Vaya versículos 4 al 6 de su Biblia. 1 Corintios capítulo 11, versículos 4 al 6. La palabra del Señor dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, ese pasaje es interesante. La escena que Pablo va a señalar alude, por cierto, a una práctica muy específica que era llevada a cabo en el contexto particular de los Corintios. En honestidad, deberíamos señalar que no tenemos más textos dentro del Nuevo Testamento que nos brinden mayores antecedentes sobre lo que es la cobertura o el largo del cabello. Pero este es un pasaje fantástico porque nos va a dar tremenda luz en relación a cómo deben funcionar las normas divinas frente a cualquier práctica o entendimiento cultural. El principio que Pablo ya nos aportó nos habla de una autoridad existente que vive bajo los parámetros correctos. Y por lo tanto tienes una subordinación voluntaria que lo que hace es reflejar también el orden divino. El punto a enfatizar entonces es cómo demuestras aquella subordinación, cómo estás disponible para enfrentar tu autoridad, cómo vas a ser práctico en la manera en donde la distinción será bien entendible en caso de ser un hombre o en el caso de ser una mujer. Y de alguna manera, la manera en cómo preservamos la autoridad y la subordinación va a ser una gran descripción de la manera en cómo nos encargamos de adorar a nuestro buen Dios como cristianos. El versículo 4 señala: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pablo está haciendo acá una referencia al varón dentro del servicio cristiano que se encarga de orar y profetizar. La alusión sería tanto a la oración pública, y tenemos allá obvio aquella conclusión porque el propósito tiene que ver con enseñar cómo proceder dentro de la iglesia local. Y la profecía es una proclamación de la revelación divina. Ahora, la palabra profecía apunta a la predicación, la enseñanza o la explicación de lo que Dios se ha encargado de revelar. De hecho, precisamente es la palabra que Dios utiliza para hablar de lo que Priscila y Aquila hicieron con precisión al enseñarle a Apolos allá, descrito aquello en el libro de Hechos, capítulo 18. Ahora bien, Pablo menciona que el varón que realiza esa práctica, la de orar o la de profetizar con la cabeza cubierta,
y la traducción apunta allí a algo que cuelga de la cabeza, es muy interesante. De hecho, la forma popular, como a veces se entiende este pasaje, es como si fuese un velo, pero la idea más apunta a una manta o lo que podríamos conocer como una capucha, en términos, es decir, prácticos, que está siendo puesta sobre la cabeza y que cuelga. Y el asunto alude allá a que, independiente de lo específico del elemento, lo que debe ser afirmado con fuerza es que un hombre debe tener cuidado con lo que está usando cuando está orando o profetizando, sobre todo si eso, tal como dice el texto, afrenta su cabeza. Ahora, el texto ya ha señalado que la cabeza del varón es Cristo, por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que si un hombre ora o profetiza y tiene cubierta su cabeza, está generando una afrenta grande a lo que significa la honra que Dios debe recibir. Lo que sabemos por contexto histórico quizás no es tanto como quisiéramos, pero suficiente para reconocer que era aceptable como una muestra de subordinación que en el tiempo de los Corintios y aún, es decir, mucho más extendido de aquello, la mujer en señal de respeto, sumisión, como una práctica de demostración pública, cubría su cabeza cuando llevaba adelante ciertas prácticas dentro de lo que era la realidad cristiana. Culturalmente hablando, era algo que era asumido de esa manera y había un mensaje que estaba detrás de aquello. Tenía que ver específicamente con dar una señal clara. Hay una disposición, hay una subordinación, hay una autoridad en el marido, en el hombre que estoy dispuesta a decir, manifestar, a dejar en evidencia. Ahora, es importante señalar que si eso era culturalmente entendido como una norma que reflejaba la disposición de la mujer a mostrar o enfatizar la autoridad del hombre, si el hombre era el que llevaba esa práctica, claramente teníamos un problema serio en cuanto a lo que era el entendimiento correcto de lo que es mejor. De alguna u otra manera, es como si usted y yo pensáramos en cualquier artículo de nuestro tiempo que distingue, es decir, culturalmente a uno de otro, y sabemos que podemos hacer una correlación de aquello, por ejemplo, pensando en una falda, y de pronto ves a todos los varones del grupo de alabanza, al hermano que está dirigiendo allá, e incluso a mí con una linda falda aquí adelante. Bueno, probablemente por más linda que ésta sea, tú pensarías que algo no está funcionando bien. ¿Y la razón? Es porque de pronto algo que se ha identificado culturalmente con un propósito específico, con un foco específico, está siendo usado completamente distinto. Lo que tenemos entonces acá son hombres que, lejos de reflejar su autoridad, que implicaba en la práctica ser de aquellos que estaban dispuestos a orar y profetizar con la cabeza descubierta, como señal de que eran responsables, estaban abandonando aquello, estaban abdicando de su rol, estaban transgrediendo el orden divino y, por cierto, estaban ofendiendo a Cristo. Ahora nota lo que dice el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. La señal cultural de subordinación para la mujer en el tiempo de los Corintios, tal como lo hemos mencionado, era utilizar una cobertura sobre su cabeza mientras llevaba adelante ciertas tareas espirituales en donde habían otras personas presentes, por cierto, porque a través de aquello quería reflejar una impresión correcta. Había una actitud de entendimiento en su corazón que no le generaba ningún conflicto en utilizar cualquier elemento externo que fuese o hiciese notorio ese deseo de su corazón. Hermanos, esto es básicamente lo que pasa en muchos países de Oriente en nuestros días. Tienes misioneros que de pronto van a ciertos lugares específicos en donde es una costumbre de las mujeres usar un traje particular porque hay una connotación de aquello hacia la autoridad del varón. Y tienen misioneras que jamás en Chile se habrían puesto algo así sobre su cabeza, pero que de pronto consideran es una buena idea hacerlo. Es porque si el mensaje que los demás entienden es que realmente estoy asignando autoridad a quien debe tener la autoridad,
¿Estoy dispuesto a hacerlo? Todo eso, hermano, tiene tanto sentido después que hemos estudiado sobre la libertad cristiana, ¿o no? Es decir, cuán dispuesto estás a negarte a tus propios derechos para hacer lo que puede ser edificante para otros o para hacer aquello que puede animar a otros a alcanzar el Evangelio de Jesucristo. Es que das un mensaje, es que enseñas una verdad, es que tus acciones y aún la forma en cómo te vistes está diciendo algo de lo que está gobernando tu verdadero corazón. Y por cierto, ahí el deseo de nuestro Dios es que nos preocupemos de lo que significa la convicción por la que hacemos lo que hacemos y no solamente hacerlo por hacerlo. Pablo intentó restaurar ese orden establecido, haciéndoles recordar a los corintios que Dios había hecho una diferencia entre los hombres y las mujeres, teniendo cada uno de ellos un lugar adecuado dentro de lo que significa el orden divino. También había costumbres apropiadas que iban a simbolizar estas relaciones y les recordaban aquello que era importante. Es obvio que Pablo no dijo ni insinuó en ningún momento que diferencia quiere decir inferioridad. Por cierto que no lo es, sino que básicamente es la demostración clara de la aceptación de un orden que claramente me conviene, que claramente es lo mejor y que claramente mientras estoy dispuesto a vivir en coherencia con aquello, puedo encontrar el sentido del diseño divino. En el tiempo de Pablo, la mujer debía cubrirse la cabeza. Si no lo hacía, no solo deshonraba su propia cabeza, sino que además demostraba una actitud irrespetuosa hacia el varón. De hecho, es muy interesante que el texto bíblico hable allá de la terminología vergonzosa. Dice que es vergonzoso. Y es porque de alguna manera eso era lo que podía provocar una esposa que en vez de dar un reflejo correcto de un entendimiento de que su esposo es autoridad, estaba básicamente haciendo todo lo contrario a través de sus actos. Eso no solo distorsionaba el diseño, eso no solo afecta a la mujer, porque estás haciendo algo que no es parte del diseño que Dios te dio. Estás cargando con una responsabilidad que no debes cargar. Pero por cierto, eso también avergüenza a tu esposo, porque no está llevando adelante aquello que debería llevar. Hay algo interesante que el texto aporta allá, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y a primera vista esta observación pareciera tener, es decir, poco tino o ser algo dura, ¿o no? ¿Por qué Pablo actúa con tanta fuerza? No, bueno, si no te quieres tapar la cabeza, bueno, rápate, ¿o no? Y es como, ¿tiene que ser así, de un extremo a otro? Y la razón particular de eso es porque había un sentido de desgracia y humillación cuando voluntariamente no estoy dispuesto a reconocer que hay algo mejor para mí y me resisto ante ello y batallo contra aquello y hago todo lo que sea, es decir, en mis ojos necesario para imponer mis propios términos y no me doy cuenta que claramente hay algo peligroso que estoy llevando adelante. Pablo está pensando en la lógica de cortarse muy cortito el cabello o raparse el cabello. Y hay algunas referencias que pueden ayudarnos a pensar en qué es lo que está pasando allá. Bueno, debes saber, cuando una mujer cometía adulterio en el tiempo de los corintios, habían ciertos lugares, y Crisóstomo en el primer siglo nos da luz en cuanto a aquello, en donde la mujer adúltera era rapada básicamente para demostrar que era en la práctica como una prostituta. La referencia es que las prostitutas en el tiempo de los corintios básicamente hacían aquello, se derrapaban. De alguna forma lo que querían hacer era mostrar que eran distintas a la norma y con ello que eran superiores. No sé si te ha pasado en la práctica conocer ciertas personas que tratan simplemente de mostrar que son rompedores o rompedoras, ¿no? Entonces hacen unas locuras que son increíbles, ¿no? Que ni siquiera tienen alguna lógica estética asumida ya. Y la razón por la que lo hacen simplemente es rebeldía. Es mostrar en la práctica que yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Ahora, en ese ejercicio no haces otra cosa que entrar en el mismo molde de todas aquellas personas que dicen exactamente lo mismo, pero que no tienen ningún beneficio correcto al respecto. Déjeme citar a David Hill. Él dice, lo que Pablo quería o podría querer decir es que si las mujeres en la iglesia no llevan cobertura,
se tomará esa acción como si estuviesen deshonrando a sus esposos, lo cual podría afectar su lugar en la sociedad. Si la esposa insiste en llevar la cabeza descubierta, bien podría llevar también una señal de humillación rapándose la cabeza. Si no quiere avergonzar de esa manera a su esposo, a ella misma y a su familia, es mejor entonces que ocupe aquella marca distintiva que reflejaba su disposición a la subordinación. El principio, mis queridos, que aquí se está enseñando, es que la esposa debe estar dispuesta a honrar a su esposo. Y la aplicación de ese principio es que estoy dispuesto a llevar lo que sea necesario para dar evidencia de que aquello es cierto. Ahora, usted podría decir muchas cosas al respecto y, por cierto, podría estar pensando si es necesario usar algo así como lo que aparece descrito acá. De hecho, imagino que con este calor la tentación es mucho menor. Pero lo cierto es que estamos hablando de una situación particularmente cultural en donde Dios desea que tú y yo rescatemos lo que es el fondo trazado allí. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que pueda ser notorio el hecho de que entiendes, aceptas, gozas y obedeces el diseño divino? ¿Qué estás dispuesto a hacer para hacer todo lo que sea necesario, para que sea muy notorio el hecho de que en tu hogar es muy claro quién está siendo responsable, llevando la autoridad, guiando lo que significa las lógicas de una familia, tal como el Señor espera? Y quién, por otro lado, está cooperando activamente en lo que significa la asistencia, la ayuda, la colaboración y el privilegio juntos de poder avanzar conforme a lo que es correcto. ¿Recuerdas el Salmo 128? Bienaventurado el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Nota cómo parte todo hablando del varón y su desafío enorme de temer a Jehová. Luego de hablar del varón que teme a Jehová, dice el texto bíblico que cuando trabaje con sus manos le irá bien. Luego habla de su esposa y dice que será como una vid, es decir, plantada allá, que da fruto a los lados de su casa. Y habla de los hijos como olivos que están alrededor de la mesa. Y todo termina otra vez diciendo, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Y es porque si entendemos francamente el diseño de nuestro Dios, nos daremos cuenta que si hacemos cada uno lo que tenemos que hacer, podemos disfrutar de maravillas que son francamente sorprendentes. ¿Es su nombre? Que como sabe, temer a Jehová y poner a Dios en el lugar donde debe estar, que asume quién es su cabeza, vive en coherencia con aquello. Entonces se mueve en el trabajo en conformidad con la honra a su jefe superior, toma decisiones que honran a su jefe superior, no trabaja como al ojo humano, como dice Efesios capítulo 6, sino que trabaja para honrar a aquel que le dio aquel trabajo. Obviamente le dio la vida. Entonces procede con rectitud. Y tienes una esposa esmerada activamente en lo que significa el entendimiento de la fructificación. Una mujer que está activamente pensando en ese foco prioritario que Dios puso, que tiene que ver con los dados de su casa, y está allá, llevando adelante la prioridad de lo que eso implica, tal como la mujer virtuosa. Y tienes allá hijos como plantas de olivo, un fruto valioso, precioso, muy importante en el tiempo bíblico, alrededor de la mesa. Y eso es precioso. Y es porque, así como en nuestro país, hace algunos años, en el tiempo bíblico la mesa era el punto de encuentro, era el lugar de conversación, era el lugar en donde nos compartíamos lo que habíamos vivido y en donde nos desafiábamos a avanzar de la manera correcta. Mesa que ha sido cambiada por la cama de cada uno de los dormitorios, de cada uno de los niños que mientras come ve televisión en vez de conversar con sus padres. Mis amados, no debemos desestimar el diseño divino. No debemos desestimar las maneras en cómo Dios se ha encargado de darnos luz en relación a las formas en cómo no solamente debemos ser, sino que también debemos parecer lo que realmente profesamos. Y cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que tenemos un enorme desafío por delante, y es no claudicar en un entendimiento correcto de lo que Dios espera y una manera preciosa en cómo aplicamos aquello para el beneficio de su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos tu palabra, Señor. Somos bendecidos por ella, muy, pero muy, Señor, desafiados a pensar. Dios, es que claramente sabemos, hay
situaciones que nos cuesta asumir o llevar adelante. De alguna manera debemos confesar, es nuestro propio prejuicio, dándole una significación a ciertos términos o ciertos asuntos que no están dentro de tu concepción, oh Dios. Y perdónanos, Señor, por mirar muchas veces el concepto de ayuda como algo de inferioridad, o de asumir de alguna manera que lo que significa la autoridad es algo de lo cual debemos escapar. Señor, líbranos de cualquier sentido que nos haga pensar que cualquier determinación correcta de nuestro corazón hacia ti no deba expresarse exteriormente y engañarnos con la idea de que solo tiene que ver con aquello que pienso y no con lo que demuestro. Señor, líbranos de aquel peligro de evadir aquello, Señor, que tú esperas sea latente. Haznos sentir, Señor, haznos notar, haznos creer que no fuimos creados para competir, fuimos creados para complementarnos. Y bendito eres, Señor, por el ejemplo precioso que nos das a través de tu propia relación con Jesucristo. Señor y Dios, te alabamos, te bendecimos, reconocemos tu santo nombre, nos consideramos indefensos ante ti. Sabemos, Señor, francamente, no podemos por nosotros mismos, pero te damos la gloria por saber que en ti, Señor, es posible. Anhelamos de tu verdad, anhelamos de la obra del Espíritu Santo para obrar activamente en nosotros. Y anhelamos, Señor, que nos permitas tener un corazón obediente, sumiso y entregado a tus designios. En el nombre de Jesús. Amén.